Del Evangelio según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Hemos escuchado en estos días a Jesús por primera vez anunciando su pasión, que debía padecer, morir, resucitar. Pedro reprende a Jesús ante este anuncio. Quiere evitar los sufrimientos de su maestro. Y Jesús, reprendiendo a Pedro, se dirige a sus discípulos y a la gente para decirles que quien quiera seguirlo verdaderamente deberá cargar con la cruz e ir detrás de él. Hoy el Evangelio nos presenta la transfiguración, que se da inmediatamente de estos hechos acontecidos entre Jesús y sus discípulos. La transfiguración es la cara cruz de Jesús, las heridas de su gloria y la gloria de sus heridas. Es la teofanía de Jesús que se presenta en una atmósfera de luz y de amor. El sufrimiento de Jesús debe culminar en su aceptación como Dios. Podemos decir que la transfiguración es teofanía del mismo Padre, que manifiesta que Jesús es su definitiva revelación. Jesús es la total expresión del amor del Hijo al Padre, fiel a la voluntad paterna, que lo llevará hasta el sacrificio de su vida. Es el fortalecimiento vocacional del discipulado, misión de los apóstoles. Y hay una invitación: comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. Esa es la invitación de Jesús a cada uno de nosotros bautizados. La voz del Padre que se expresa exclamando: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Es un mensaje muy claro. No se queden en el pasado, vengan a Jesús, lo nuevo y definitivo. No se detengan en los mediadores. Fíjense en el Hijo, que es el predilecto. No se estanquen en el Antiguo Testamento, sumérjanse verdaderamente en el Nuevo Testamento. Florezcan en la gracia del Evangelio. Y sobre todo, escúchenlo. Hagan lo que Él dice y sean como Él es. Sí, escúchenlo.
Cristifíquense en el Hijo como hijos del Padre Celestial. Esa es la clara invitación que el Evangelio de hoy nos hace. Pidamos al Señor escuchar siempre su palabra. En esta voz del Padre, escuchar este claro mensaje de descubrir a Jesús como el predilecto, a quien debemos escuchar, debemos seguir y debemos hacer vida en nuestra vida, dando verdadero testimonio de su presencia en medio de nuestros hermanos. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga a todos. Nos vamos transformando.